Buenas noches, licenciada Beatriz. Es un gusto para nosotros poder presentarle el video que hemos preparado como parte de nuestra evaluación final del curso de Teoría de las Relaciones Internacionales 2. Los miembros que conforman nuestro grupo son Kevin Josué López Martínez, Alma Leticia Top de León y su servidora María José Aparicio Valle. La teoría que hemos elegido para elaborar nuestra evaluación final es la teoría de la dependencia explicada a través de la problemática de la nueva ruta de la seda de China. Como primer punto, tenemos algunas de las definiciones de la teoría de la dependencia. Tenemos la de Raúl Presbich, quien explica la teoría de la dependencia como una relación centro-periférica que se daba entre los países. Presbich proponía que la creciente desigualdad se daba por la marcada disparidad generada en las relaciones comerciales que se daban entre los países, provocando de este modo que las economías de los países subdesarrollados estuviesen subordinadas a las economías de los países desarrollados. Los países desarrollados compraban los insumos y las materias primas a precios bajos en el mercado mundial y posteriormente las transformaban en productos de tecnología o productos industrializados con alto valor agregado. Luego de estos productos se exportaban a los países centrales. Ellos los exportaban y los vendían en el mercado a precios altos y cada vez crecía más y más su economía, en contraposición con el deterioro que sufrían las economías de los países periféricos, que muchas veces eran países productores. La segunda definición que vamos a abordar es la de Hans Singer. Este académico realizó varios estudios del deterioro del intercambio comercial en los países latinoamericanos. Entre sus hallazgos tenemos la comprensión de los factores subyacentes del desarrollo de la región. Esta teoría la explica Singer de una manera en la que argumenta que la pobreza de los países del sur se debe a condiciones históricas. Estas condiciones históricas han estructurado el mercado global de tal manera que favorece a los países del norte y mantiene a los países del sur en un estado de constante pobreza. Y por último tenemos la definición neomarxista, que establece que la desigualdad que se marca entre los países subdesarrollados y desarrollados se da porque los desarrollados actúan como países centrales en la gran metrópoli del mundo capitalista y se sostienen por los países periféricos o satélites. Por lo tanto, los países satélites no se pueden desarrollar porque cualquier excedente que se produce pasa a la gran metrópoli, que cada vez crece más y los subdesarrollados se hacen más pobres. Consideran que se da como un efecto del sistema capitalista. Continuamos con los antecedentes de lo que fue la original ruta de la seda. Entre los antecedentes, pues vamos a explicar brevemente que la ruta de la seda original se originó hace más de 2000 años durante la dinastía Han. En ese entonces, pues China era productor de una materia prima pues altamente valorada en Occidente, lo cual los impulsó al establecimiento de una ruta comercial que posteriormente se constituyó como una red que conectaba China con el Medio Oriente y Europa. Estas rutas no solo facilitaron el comercio de bienes, sino también el intercambio cultural y tecnológico entre Oriente y Occidente. Luego pasamos a la problemática que vamos a abordar como tal, que es la nueva ruta de la seda. La nueva ruta de la seda se presenta como una oportunidad para el desarrollo y el comercio pues de todo el mundo. Esto es porque China busca impulsar el comercio y estimular el crecimiento económico. Primero en Asia y luego extenderlo más allá de las fronteras continentales. Esta iniciativa se denomina BRI por sus siglas en inglés. En este contexto, China genera dependencia en los países más necesitados. Aunque la infraestructura puede mejorar las conexiones, también puede aumentar la vulnerabilidad de los países satélites o periféricos al poder económico y político de China. Muchas gracias, María José. Y para continuar con nuestra presentación, le voy pues a mí me tocó hablar sobre la dependencia económica que tenemos, ¿verdad? Siempre derivado del tema de la ruta de la seda. Entre estos podríamos encontrar lo que son las inversiones, pues sabemos que China puede invertir en ambiciosos proyectos de infraestructura en los países de la ruta de la seda, generando con ello una creciente dependencia económica, ya sea a corto plazo. Estas inversiones pueden traer como beneficio la creación de puestos de trabajo, desarrollo de carreteras, puertos,
Y sin embargo, a largo plazo también pueden conllevar ciertos riesgos en estos países que dependen del exceso de financiamiento, ¿verdad? Recordemos que la experiencia de China de ahora es cometer obras futuras, ¿verdad? Del mismo modo, recibir ayuda de China para proyectos de desarrollo masivo para restringir la autonomía económica de las naciones involucradas, así como su margen de maniobra político ante Pekín. Por tanto, a la par que se aprovechan las oportunidades inmediatas, es necesario prestar atención a la posible formación de una peligrosa simetría en las relaciones con la potencia asiática, ya que si un país depende en una gran medida de la ruta de la seda, esta se vuelve vulnerable a los cambios económicos, generando un ciclo manufacturado sin desarrollar capacidades económicas propias, lo que puede generar un ciclo de dependencia económica que obstaculiza el desarrollo autónomo y sostenible de una pieza clave en las relaciones de desarrollo. Un ejemplo claro, ¿verdad? Tenemos a Pakistán, la cual es considerada como una pieza clave en las relaciones chino-pakistaníes, ya que Pakistán en estos últimos, hace un poco, ¿verdad? Recibió, bueno, gastó, invirtió 46,000 millones, que es más de 3 veces de la inversión extranjera, ¿verdad? ¿Y quién se los proveyó? China. Entonces, pues esto es mucho más, casi 3 veces de lo que ha recibido en 2015. Y por último, también tenemos lo que seríamos la dependencia comercial, que es también importante. ¿Por qué la dependencia comercial? Si lo podemos abarcar desde las exportaciones e importaciones desde China, ya que los estrechos vínculos económicos entre los países de la Ruta de la Seda y China son evidentes. Estos países exportan una variedad de productos desde materias primas hasta productos terminados y también importan una variedad grande, ¿verdad? Como maquinarias y electrónicas. Sin embargo, esta interdependencia trae beneficios y debilidades. Como por ejemplo, los cambios en la demanda o las políticas comerciales de China podrían tener un impacto significativo en la economía de estos países, además de las diferencias de precio, calidad o disponibilidad de los productos importados de China, las cuales pueden plantear desafíos en la economía, ¿verdad? Por lo que si un país se vuelve demasiado dependiente de las exportaciones hacia o desde Asia a través de la ruta de la seda, estos podrían volverse vulnerables, ya que su economía y su seguridad estarían en riesgo, como es el caso de la relación entre Pakistán y China, quien es un principal proveedor de armas, como lo vimos en el 2015, cuando acordó vender a Pakistán 8 submarinos diésel eléctricos, así como 110 aviones de combate JF-17. Y entre 2008 y 2012, el 55% de la fabricación de armas en China fue para Pakistán. Y como consecuencia, esto puede limitar la capacidad de Pakistán para tomar decisiones autónomas en materia de seguridad, ya que cualquier disputa o cambio en la relación de China podría afectar su acceso al armamento, ¿verdad? Además de que China pudiera decidir restringir o interrumpir las importaciones de armas a Pakistán por razones políticas o estrategias, ¿verdad? Pakistán se encontraría en una posición entonces vulnerable en términos de seguridad y defensa. Por último, también quiero mencionar que no todos los países dependen económicamente. Tenemos el ejemplo de Brasil, quien está tratando de superar esta dependencia generalizada con un vasto territorio en desarrollo agrícola, pues está logrando competir en las principales economías del mundo a través de sus interminables recursos naturales y minerables al gigante sudamericano. Buenas noches. Lo de Mi nombre es Kevin Josué López Martínez y pues yo voy a hablar de otros tipos de dependencia que se generan, ¿verdad? En esta situación. Y en el caso de la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, la adopción pues de tecnología china, como bien sabemos, China es uno de los mayores productores de tecnología, ¿verdad? Esto crea dependencia en los demás países que no producen tecnología como equipos de telecomunicaciones o aplicaciones y pues que puede crear obviamente una dependencia tecnológica. Los países que utilizan tecnología, China puede estar sujeto o puede plantear políticas y regulaciones que estén como
encerrando a estos países, ¿verdad? También tenemos otro tipo de dependencia que son las relaciones políticas y diplomáticas. Pues China puede ejercer influencia política en los países vecinos a través de alianzas, acuerdos bilaterales y cooperación en foros internacionales. Esto puede afectar la forma de decisiones y políticas exterior de los países periféricos o de los países que están incluidos en esta nueva ruta de la seda, ¿verdad? Y como punto número 7 tenemos entonces los resultados que nosotros consideramos que crea la dependencia a través de China y los países periféricos. Para los países de la periferia, pues tenemos los beneficios potenciales que son pues inversión en infraestructura. Participar en proyectos de la ruta de la seda puede llevarlos a mejorar significativamente la infraestructura como carreteras, ferrocarriles, puertos y energía, ¿verdad? También que los países de la periferia pueden tener acceso a mercados, la conectividad mejora pues y puede facilitar el acceso a mercados internacionales y aumentar las exportaciones de sus países, ¿verdad? También un desarrollo económico, pues que la inversión de China puede estimular el crecimiento económico y crear empleos, ¿verdad? En estos países subdesarrollados o periféricos. Y los desafíos y riesgos que esto conlleva para los países periféricos, pues obviamente uno de los principales es la deuda. Los países periféricos pueden acumular deudas significativas al financiar proyectos de infraestructura a través de China, ¿verdad? Y la dependencia económica que generan por la excesiva dependencia de China que puede afectar la autonomía económica y la diversidad y todo lo que conlleve a los temas económicos de este país. El impacto ambiental y cultural, por supuesto, porque los proyectos pueden tener consecuencias no deseadas en el medio ambiente y la cultura local. Ahora para China o para los países centrales, ¿cuáles son los beneficios? Pues un beneficio es la expansión de influencias. La ruta de la seda aumenta la presencia y la influencia de China en una escena internacional o en el escenario internacional, ¿verdad? A través de estos países. También otro beneficio puede ser el acceso a recursos. Pues China puede tener o asegurar el acceso a recursos naturales y energéticos. Y pues, por supuesto, las relaciones diplomáticas, la cooperación en proyectos que puede fortalecer las relaciones diplomáticas con otros países. ¿Y cuáles son los desafíos y riesgos también de un país central o en este caso China? Pues la responsabilidad, ¿verdad? China asume la responsabilidad de liderar y financiar proyectos a gran escala de diferentes países. Y también pues la percepción global, pues la percepción de China puede verse afectada por la forma en cómo maneja estas iniciativas o cómo se comunica con esos países, ¿verdad? Las políticas que impone. Pues esta ha sido nuestra presentación. Al final creo que esto se vuelve como un círculo vicioso, o al menos eso es lo que consideramos nosotros por parte de la teoría de la dependencia. Muchas gracias, licenciado.